Buenos días con todos. Soy Yasmin Quispe, integrante del equipo organizador del CONICA 2021. Agradecemos su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Hoy nos acompaña el ingeniero Ricardo Bruno Lantuseri Mantero, integrante del comité organizador de CONICA 2021. Es ingeniero ambiental con maestría en gestión ambiental de la Universidad Alas Peruanas. Cuenta con estudios en economía en la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, especialista en consultoría ambiental, con especialización en Derecho Ambiental, Cambio Climático, Implementación y Auditoría de Sistemas Integrados y Tratamiento de Aguas Residuales. Es investigador, Chief Technology Officer en EnviroPro Perú y presidente de la Red Acción Ambiente Perú, quien moderará la Mesa Técnica 7 de Minería, Hidrocarburos y Electricidad Sostenibles, a quien le cedo el uso de la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días con todos. Desde un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Agradecerles mucho el que tengan el tiempo de estar aquí con nosotros. Bienvenidos a todos. Esta es la mesa técnica número 7, la cual se denomina Minería, Hidrocarburos y Electricidad Sostenibles, ¿no? 3 actividades, las cuales son fundamentales en el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Hoy tenemos un programa bastante interesante. El equipo técnico, el equipo organizador, ha invitado a expositores de primer nivel y nos van a compartir su experiencia, sus pensamientos, y esperamos que esto sea este gran esfuerzo pueda contribuir a su desarrollo y crecimiento personal, pero también, por supuesto, al crecimiento y desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos invitados como por ejemplo el ingeniero Juan Francisco Retamoso Balsuzarri. Él nos va a dar la primera ponencia. No sé si el doctor ya se encontrará presente. Sí, ya estoy presente. ¿Cómo está, Sí. doctor? Muy buenos días. Muchísimas Buenos gracias días. por estar aquí con nosotros. Mucho gusto. Vamos a iniciar con la presentación del doctor. Voy a presentar al doctor. Perdón. A ver. Yo tengo aquí un nombre. Aquí tengo Proyección otro. de la PPT. Ok. Ok, tenemos unas palabras de apertura, ¿correcto? ¿Me confirman? Sí, así es. Correcto, entonces tenemos al economista Jaime Gálvez Delgado, ¿cierto? Hola, hola. Aló. Yo soy Juan Retamoso, estoy ya disponible, pero creo que hay otros que iban a participar antes, ¿no? Sí, correcto. Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia. Vamos a invitar al ingeniero Juan Francisco Retamoso Belsusarri. Él es docente de la Universidad Tecnológica del Perú, ¿no?, en la ciudad de Arequipa, y hoy nos va a presentar el tema hoja de ruta para la conversión de la economía lineal a economía circular. Doctor, por favor, usted tiene... Realmente el tema es impacto de la tecnología digital en la minería sostenible. Correcto. Y la economía circular. ¿Me permiten, perfecto, cómo se doctor. llama? ¿Me permiten compartir mi pantalla, por favor? Sí, por favor, el equipo técnico, si nos puede ayudar para habilitar al doctor Juan Francisco, al ingeniero. Ya. Ahora sí, voy a compartir mi pantalla. Perfecto. Muy buenas tardes, estimados colegas. Soy el ingeniero Juan Francisco Retamoso Belsusarri, docente de la Universidad Tecnológica del Perú, sede en Arequipa, y en esta ocasión voy a estar disertando sobre un tema muy importante relacionado con la tecnología digital y la minería. El tema que voy a tocar en esta ocasión es el impacto de la tecnología digital en la minería sostenible y la economía circular.
temas realmente muy importantes porque la minería es uno de los pilares de nuestra economía para el desarrollo de nuestro país y también es uno de los sectores que con más énfasis utiliza la economía circular en una serie de operaciones, especialmente en los sectores de gran minería y mediana minería. Rápidamente, el perfil de mi formación académica: yo soy ingeniero de minas, con un diplomado de marketing, coach de la ciencia personal, coach ontológico y tengo una maestría en educación. Y mis experiencias son tanto nacionales como internacionales. Entrando de lleno a la conferencia. ¿Cuál es el objetivo de esta conferencia? Es señalar la influencia que la tecnología digital tiene en la gestión de las operaciones modernas mineras. Y hago hincapié en las operaciones mineras modernas porque casi siempre se agrupa a todas las operaciones mineras y ahí definitivamente tenemos que clasificar aquellas empresas mineras modernas y aquellas que todavía no están formalizadas y que generan una serie de problemas que lamentablemente afectan al medio ambiente. Y también mostrarles algunos ejemplos de cómo es que nuestro sector minero, ¿sí?, aplica los esquemas de la economía circular en temas sumamente sensibles y que necesitamos difundir con mucho más énfasis estas cosas para que mejoremos la percepción que la sociedad civil tiene de este sector, que todavía tiene una percepción negativa por falta de una información adecuada y que le permita tener conocimiento de hechos y no falacias. Veamos entonces. El sector minero está claramente orientado hacia 4 áreas bien establecidas. Tenemos la mecanización, tenemos el cambio de matriz energética de diésel a baterías y quizás este sea uno de los puntos sustantivos de la actividad en donde la minería moderna, especialmente la gran minería y la mediana minería, están colaborando con mejorar el medio ambiente y eso es un aspecto sumamente importante. También están orientados hacia la automatización y hacia la virtualización. Vamos a ir tocando uno a uno estos temas con la finalidad de ver qué cosa es lo que la minería moderna y cuál es el efecto que tiene la tecnología digital en este sector tan importante para la economía moderna y para nuestra economía del país y que muchas veces se ven ensombrecidos por temas políticos y a veces también por temas legales. Muy bien, ¿qué cosa es la mecanización? Es que en este momento la gran minería, la mediana minería y parte de la pequeña minería ya están eliminando los trabajos manuales. La mayor parte de las operaciones mineras, que son perforación, voladura, carguío y transporte, se realizan con equipos mecanizados para incrementar la productividad y reducir costos. Inclusive, en estos últimos años, labores mineras de vetas angostas, estamos hablando de vetas pues que son de 50 centímetros, 20 centímetros, 80 centímetros, que antes solamente eran factibles estar trabajando en forma manual, ya se están mecanizando con nuevos equipos que son especialmente diseñados para este tipo de trabajos de minería angosta. Esa es la mecanización. Tenemos el cambio de fuente de poder de diésel a eléctrico. Creo que este es el gran cambio que todos debemos de apoyar y estamos esperando, que se cambien. La mayor parte de los equipos mineros, ¿sí?, funcionaban con motores diésel y lógicamente quemando combustible fósil y contaminando el ambiente. Pero desde hace muy poco tiempo existe ya
una orientación clara de los fabricantes de los equipos mineros que están cambiando los motores para sus equipos de diésel a poder eléctrico con baterías. Inclusive, desde el año pasado ya, empresas suecas como Atlas Copco ya han dejado de fabricar equipos para minería con motores diésel. Y esto se está volviendo un estándar porque está siendo complementado por otros fabricantes que están siguiendo la misma tendencia. Es decir, no vamos a quemar combustibles fósiles y vamos a tener un muchísimo mejor ambiente de trabajo. Así que este segundo elemento hay que tomarlo muy en cuenta. El tercer elemento es la automatización. ¿Qué cosa es la automatización? En minería es que una buena parte de los equipos del ciclo de minero, que es perforación, voladura, carrillo y transporte, se están haciendo ya sin operador. Es decir, el vehículo está manejado en forma remota, ya sea en distancias cercanas al equipo o distancias muy largas de otras ciudades, ¿no? Esta tendencia mundial empezó ya hace algunos años, ¿sí?, en donde se empezó con los camiones. La figura que ustedes ven es un camión de la marca Komatsu y que tienen capacidades hasta de 400 toneladas cada uno de estos camiones. Cuando uno lo ve, no parece así, pero son camiones gigantescos. Cada llanta es, ¿cómo se llama?, de casi 4 metros, y cada llanta de esas cuesta como $60,000. Así de importante es los equipos en la minería. Por ejemplo, una de las primeras empresas que empezó a utilizar estos camiones autónomos fue en Australia, que en este momento tienen 80 camiones autónomos para mover mineral y para mover desmonte. En nuestro país, Southern, Perú, acaba de comprar 2 camiones nuevos, ¿sí?, autónomos y eléctricos, y convertirá 2 más de los que tienen en este momento en operaciones a camiones autónomos y eléctricos. Y el gran proyecto minero que nosotros tenemos en Moquegua, que es Quellaveco, con una inversión de más de $5.300 millones y que esté en plena construcción, pues comprará 30 camiones autónomos y eléctricos. Es decir, el Perú, que es uno de los grandes jugadores en el ambiente minero, por su producción de cobre, plata, oro, molibdeno, ¿sí?, está a la par con los países más desarrollados en la implementación de las últimas tecnologías que la minería utiliza a nivel mundial en otros países. Y finalmente, el último elemento de las tendencias que tenemos es la virtualización. Y esto es un fenómeno que ha existido ya hace varios años. Sin embargo, recientemente, por el efecto de la pandemia, pues por obligación, muchos de nosotros y las empresas importantes están haciendo mayor uso de la virtualización, que lo puedo comprimir en: la virtualización es gestión de los equipos a distancia. O sea, en Australia, por ejemplo, estos 80 camiones autónomos son manejados en las oficinas principales de la empresa en Perth, que está a 150 kilómetros de distancia de las operaciones mineras. También aquí en el Perú, con la pandemia, ya la gestión de equipos en Antamina, por ejemplo, ya pueden ser manejados desde el hogar de los operadores. Ese es un tremendo avance, ¿no? Los procesos administrativos que antes estaban muy pegados a las operaciones ya no tienen necesidad de estar ahí. Pueden ser manejados prácticamente casi todos desde el hogar, ¿sí? Por lo tanto, disminuye notablemente la movilización de los empleados, ¿sí?, y se requiere una infraestructura mucho más simple, una infraestructura física mucho más simple para poder estar manejando adecuadamente la virtualización. Ya se empezó
Esto no tiene vuelta de hoja y lo que se va a hacer, lógicamente, es mejorar notablemente los canales de transmisión, el ancho de banda, la calidad de los equipos, etcétera, para que todos estos procesos puedan ser manejados virtualmente hasta donde sea posible. Entonces, estas 4 tendencias son una parte muy importante de nuestra minería en el Perú. Bueno, y esta virtualización, esta automatización y este cambio de fuente energética e inclusive la mecanización, pues la pandemia lo que ha hecho es ha acelerado el proceso del empleo de todas estas tecnologías existentes ya hace varios años, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en una empresa sueca, Sandvik, hace más o menos 20 años atrás, llevábamos a una serie de empresarios para que visiten las instalaciones en Suecia y lógicamente de paso visitábamos una de las minas emblemáticas de Suecia que se llama Kiruna. Es una mina subterránea que produce desde hace muchos años, más de 100 años, y que es un lugar en donde un ingeniero de minas tiene necesariamente que ir a ver todo lo que es mecanización y automatización. Visitamos la mina, entramos con un bus, todos ahí visitamos las operaciones, salimos y al final el gerente nos pregunta y a los que nos acompañaban también, ¿y qué les parece la mina? Entonces uno de los gerentes peruanos le dice, señor, me parece muy interesante, pero nos hubiesen traído pues en un día en donde hayan los operadores, los obreros, los trabajadores estén, porque casi no hemos visto trabajadores. Entonces el gerente de la mina le dice, no señor, es que la mayor parte de nuestras operaciones ya están mecanizadas y automatizadas. O sea, la tecnología no es nueva, pero recién los efectos de la pandemia ha hecho de que esto se acelere. Muy bien. La tecnología minera. ¿De qué hablamos de la tecnología digital en minería? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la tecnología digital en minería? Entorno en pantallas de 3D, interactivos, lentes digitales, sensores y toda una serie de tecnologías disruptivas que son las grandes empresas, organizaciones de talla mundial, las que primeramente utilizan este tipo de tecnologías con la finalidad de incrementar su productividad y reducir sus costos. También genera una serie de beneficios para los trabajadores porque libera a los mineros de trabajos físicos existentes y de tareas monótonas. Hay el ambiente minero, los que conocen, y yo como minero tengo la suerte de haber trabajado muchos años en operaciones mineras, de lo cual me siento muy orgulloso. Conocemos cuáles son las condiciones bastante extremas en donde uno tiene que trabajar. Cuando entramos a la minería, estamos casi vestidos como para ir a la luna, ¿sí? Con casco, guantes, etcétera, etcétera. Es decir, todos los equipos de seguridad. Y eso era necesario e indispensable. ¿Por qué? Porque el ambiente de trabajo de una mina subterránea y también de una mina superficial, pues es bastante exigente. Y lógicamente también evita que los trabajadores estén en entornos peligrosos, porque en las operaciones mineras el peligro siempre es latente y esa visión que nosotros tenemos es de estar siempre alertas a cualquier acto inseguro que se puede estar generando en nuestras operaciones. Eso es la tecnología digital en minería. Muy bien. Las aplicaciones. ¿Cómo es que esta tecnología está siendo aplicada en la minería? Internet móvil, la automatización, Internet de las cosas, toda la información se almacena en la nube, la robótica avanzada y los vehículos autónomos son unas cuantas aplicaciones que la minería moderna, ¿sí? Que utiliza la tecnología digital aplica en sus operaciones mineras, ¿sí? Esto es quizás el sector que con mucha más rapidez
y porque tiene que competir con países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Rusia, China, etcétera, para poder ser competitivos en el mercado mundial. Las empresas mineras peruanas modernas, ¿sí?, que están instaladas en el Perú, pues hacen uso de todas estas tecnologías para no perder competitividad en el mercado mundial. Bien, veamos ahora un ejemplo del manejo remoto de estos equipos, ¿sí? Tenemos en esta mina en Australia, tiene su centro de control de operaciones de la empresa Río Tinto en Perth, que queda más o menos a 150 kilómetros de la operación minera. Y en estas pantallas se puede manejar varios equipos y se pueden estar viendo los datos que en línea vienen reportando estos equipos con los sensores que tienen sobre el rendimiento, sobre el mantenimiento y sobre temas de seguridad. Esa es la gran ventaja de estar teniendo la tecnología digital en los equipos de minería moderna. Bien. Este es un camión autónomo y eléctrico, ¿sí?, con tecnología digital completa, y que Río Tinto tiene 80 de estos camiones, y cada camión tiene alrededor de 200 puntos sensores automáticos en diferentes partes del camión que están enviando información en línea a la base de datos para que se pueda estar tomando acción si es que hay algún problema o se puede estar analizando los datos para la mejora de procesos. Y este camión con esos 200 sensores registra al día alrededor de 2.5 terabytes. Es una barbaridad de información que estos equipos envían en línea a bases de datos para después poder ser analizados, ¿sí? Todas estas transformaciones requieren que en el Perú gestionemos esta transición. Este es un cambio abrupto y radical y que definitivamente no tiene vuelta de hoja. Por lo tanto, esta gestión de transición, porque es un cambio de equipos y de personas y de gestión de gerentes, ¿no?, que tiene que ser manejado adecuadamente para poder tomar las grandes ventajas que la tecnología digital tiene. Y por lo tanto, las empresas mineras tienen que planificar ya sus programas de capacitación. Justamente las empresas como Southern, por ejemplo, al momento de estar cambiando a equipos autónomos en sus camiones, lo hacen para estar haciendo planes piloto de cómo es que se tiene que capacitar, cómo es que se tiene que operar, cómo es que se tiene que transmitir la información para que cuando llegue el momento en que todos sus equipos estén ya automatizados, no haya ningún problema y que la transición sea bastante tranquila, ¿no? Tienen que implementar nuevos métodos de trabajo, absolutamente, y tienen que fomentar la mejora de procesos, porque el último fin de estar incrementando cosas nuevas es para mejorar procesos existentes que me permitan disminuir costos e incrementar productividad, que son las dos grandes responsabilidades que los ingenieros de minas tenemos en cualquier operación minera. Igualmente, las empresas proveedoras ya están generando cursos de capacitación para todas las flotas de equipos autónomos que ya tenemos en perforación, tenemos en transporte y tenemos en carguillo, y ya hay una serie de equipos autónomos y que ya están en el mercado y por lo tanto ellos tienen que estar dando capacitación a los operadores, capacitación a los supervisores, capacitación a la gerencia, porque la gerencia tiene que entender bien qué cosa es lo que se tiene con estos equipos y tiene que dar los servicios de mantenimiento en forma adecuada. Y las universidades, igualmente, las universidades tendrán que adecuar su malla de cursos para poder estar enseñando aquellas cosas que las empresas mineras requieren y estar motivando a sus estudiantes a la investigación aplicada
para que puedan estar mejorando procesos a través de métodos ya bastante establecidos. Bien, y esta es una oportunidad para todos. Las operaciones mineras son un campo muy grande de posibilidades de mejora de procesos. Y este nuevo escenario requiere, lógicamente, de un cambio del perfil de un ingeniero operador a un ingeniero investigador. ¿Y dónde están los principales temas de investigación? Pues antes nosotros estábamos bien orientados hacia la operación. El 80% de nuestro tiempo era estar haciendo que la operación sea lo más importante, porque así debía ser, ¿no? Y no teníamos mucho tiempo para ver problemas y mejorar procesos. Ahora con la automatización, pues vamos a tener 80% de estar viendo problemas y resolverlos, y estar viendo procesos y mejorarlos. O sea, vamos a estar haciendo ingeniería y con todos los conocimientos adquiridos y trabajando en equipos con otros profesionales que nos permitan estar mejorando la calidad de nuestros procesos. El año 2015, la empresa consultora McKinsey hizo un análisis a nivel mundial de cómo las empresas mineras estaban gestionando la cantidad de información que los equipos automatizados o no automatizados que estaban generando información a través de sensores y almacenando en una serie de bases de datos era utilizado. Y su conclusión realmente fue impactante. De toda la información que los equipos llevan y transmiten a la base de datos que se tiene, solamente se utiliza alrededor del 1% para mejorar procesos. Es decir, el resto de la información no se está utilizando para analizar. Y el principal problema es de que no hay profesionales que estén preparados para este tipo de análisis. Por lo tanto, ese es un campo tremendo de oportunidad que se nos presenta. Y el potencial es tan grande que esta misma empresa estimó que para el año 2025 el potencial de mejora económica en el campo minero que se puede estar haciendo por mejora de procesos está alrededor de 250.000 millones de dólares. 250.000 millones de dólares es equivalente al Producto Bruto Interno del Perú prácticamente, ¿no? Así que hay un campo enorme de posibilidades para mejorar los procesos que se hacen en minería, porque la data está ahí y solamente se requiere analizarlo para poder estar sacando beneficio de esta información. Este escenario también, lógicamente, genera mayores oportunidades para la economía circular. Y quizás, cuando hablamos de economía circular, prácticamente estamos hablando de estar evitando comprometer al medio ambiente con algunos residuos que antes no tenían valor económico para las operaciones mineras. Y creo que en este momento ya la empresa minera, la gran minería y la mediana minería ya tienen aplicaciones sumamente importantes, como el primero que les dije es el cambio de motores diésel a motores a baterías. Pero también, quizás uno de los más importantes y que muchas veces ha sido objeto de controversias con ambientalistas con relación al agua, ¿no? Hubo una tendencia, y todavía sigue habiendo la tendencia de estar señalando que la minería es una de las operaciones que más contamina el agua, ¿no? Y lamentablemente esa es una utopía o son asuntos de carácter, como se llaman, político, antes que real. Primero, que la minería, del total de agua dulce que tiene el Perú, utiliza menos del 3% del total de agua dulce que tiene el Perú. Y eso en base a la información de ANA, que es la empresa administradora nacional del agua, ¿no? Pero además, las empresas mineras generan un reciclaje del agua en minería, pero tremendo, ¿sí? En muchos casos se reciclan
hasta el 80% de todo lo que se utiliza, ¿sí?, en sus procesos minero-metalúrgicos. Y se va reciclando y reciclando, purificando y reciclando. Por lo tanto, minimiza la cantidad de agua nueva que las operaciones mineras y las operaciones metalúrgicas, ¿sí?, que las empresas mineras utilizan, ¿sí?, se desperdicien. Antes, todos estos residuos líquidos y efluentes, pues se vertía hacia ríos o hacia lagunas cuando no había leyes que impedían que eso suceda. Pero hace más de 25 años el Perú tiene normas de protección ambiental de carácter internacional que evita y sanciona aquellas operaciones mineras que estén generando ese tipo de contaminación ambiental. Y además, el reciclaje del agua de minería permite también estar conservando los reactivos usados y recuperándolos en algunos casos. Esto es el reciclaje del agua en minería, y que todos debemos saber, porque hay gente muy interesada en mostrar que la minería es uno de los procesos más contaminantes del agua, y algunos profesionales inclusive publicitan este tipo de cosas que creo yo que debemos de profundizar en su difusión. Otro de los aspectos de la economía circular los tenemos en el relaves de las plantas concentradoras, que son los residuos que de la planta concentradora se genera una vez que se ha hecho el proceso de flotación y se recupera el mineral, y lo que no es económicamente rentable se conoce como relaves y se almacenaban en las relaveras. Pues actualmente en muchas de las operaciones mineras, donde usan un método de corte y relleno como método de explotación, estos relaves se convierten en una pulpa, y en vez de irse a un almacén externo en las relaveras, se regresa a las operaciones mineras para rellenar los espacios vacíos dejados por la explotación minera y actuar como un soporte. Es decir, es beneficioso para el medio ambiente y es beneficioso para la economía de las operaciones mineras. Por lo tanto, podemos estar concluyendo que los beneficios de la economía circular en minería, primero, tienen como objetivo ser más amigable con el medio ambiente. Eso es uno de los fundamentos de las empresas sostenibles en minería. Tienen que ser económicamente rentables, tienen que ser amigables con el medio ambiente y tienen que ser socialmente responsables con las comunidades que se encuentran cerca de sus operaciones. Y finalmente, disminuyen sus costos de operación, porque hay un efecto económico al momento de reciclar estos residuos que antes no se veían como una fuente de ingresos adicionales. Muy bien. Como conclusiones podemos decir que la pandemia del 2020 ha acelerado el uso de la tecnología digital en todas partes, ¿sí? El personal tiene que adaptarse a este entorno. El trabajo virtual desde casa es una modalidad creciente. La educación en capacitación virtuales vino a quedarse. La innovación y la tecnología y lo natural son prioritarios para todos nosotros. La investigación aplicada será un estándar en los profesionales y el reciclaje o economía circular tendrá un mayor impulso. Muchas gracias por compartir con ustedes esta información del sector minería, que necesitamos estar dando mayor información a la sociedad civil para poder transmitir todos los beneficios que este sector importante de la economía del Perú tiene y que muchas veces es malentendida o malinterpretada. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir. Su micro. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. Muy agradecido. Creo que todos estamos muy contentos de haber escuchado esta tan excelente presentación. Nos está haciendo ver la importancia que está tomando la tecnología en las diversas actividades económicas que tiene nuestro país, y cómo eso también, a través de procesos como el que estamos pasando ahora, que es un proceso bastante
triste que es la pandemia, pues también tiene ciertos lados positivos, como el poder acelerar, digamos, o acortar los tiempos de digitalización de las diversas actividades económicas. El ingeniero Juan Francisco Retamoso nos ha hecho esta excelente presentación. Quiero comentarles un poco sobre el ingeniero. El ingeniero Juan Francisco Retamoso es ingeniero de minas de la Universidad Nacional de Ingeniería. Ha realizado diplomados internacionales en Administración de Negocios y Mercadeo. Uno de estos fue en el Instituto Tecnológico de Monterrey de México. Tiene más de 20 años de experiencia profesional en diversas áreas gerenciales, en áreas de ventas y mercadeo, en el Perú, México y Venezuela. Y posee, como ya todos lo hemos visto, un amplio conocimiento en tecnologías de la información. Entonces, ingeniero, pues lo invitamos a que nos siga, a que continúe con nosotros. Vamos a continuar con el programa. Quiero también invitar a todos los participantes. Tenemos una caja dentro de digamos, la pantalla que ustedes tienen al frente. Tienen debajo una caja de preguntas y respuestas. Podrían ustedes hacer sus preguntas. Invitamos, por ejemplo, a los panelistas que también puedan responder directamente por ahí, o si encontramos un tiempo, podría ser de manera verbal, ¿correcto? Bueno, entonces, comentarles algunas cosas importantes. Es muy importante este desarrollo. El ingeniero nos ha hecho ver la importancia también de la ciencia de datos, que es algo que ahora todos los profesionales y dentro de la ingeniería deben sumar como una habilidad, porque los datos, digamos, es una tendencia en todo el mercado internacional. Muchas compañías están cambiando su modelo de negocio a modelo de datos, de gestión de datos. Entonces, eso es importante, ¿no? Sumar actividades dentro de la tecnología, como por ejemplo el refactoring dentro de actividades como la minería, también va a ser importante, ¿no? Nos habló también del agua, y efectivamente, si bien la minería pues aporta aproximadamente un 10% del PBI y usa un porcentaje del agua, pues hay unidades mineras que hacen un correcto trabajo y que, como el ingeniero nos ha mencionado, usan tecnología adecuada. Pero lamentablemente lo cierto es que no todas, ¿no? Entonces ahí hay que tomar mucho hincapié y, por supuesto, ir vinculando más el modelo de economía circular, la forma de pensar, de pensamiento circular asemejado a la naturaleza en las actividades económicas. Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda con unos invitados especiales para que nos puedan hacer comentarios, para que nos puedan también brindar de su experiencia. Y quiero invitar inicialmente quiero invitar al ingeniero Luis Rivera. Él es director del Instituto de Ingeniería de Minas del Perú. Él es ingeniero geólogo por la Universidad Universidad Mayor de San Marcos. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria minera a nivel internacional. Es miembro acreditado del Australian Institute of Mining and Metallurgy. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de la región Américas para Goldfields, ¿no? Para la compañía Goldfields. Entonces, ingeniero Luis Rivera, bienvenido. Vamos a darle el uso de la palabra. Usted tiene 10 minutos para poder brindarnos su conocimiento. Muchísimas gracias. Hola. Invitamos al ingeniero Luis Rivera, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Ok. Bien. El ingeniero ha tenido, nos comunica por interno, un problema técnico. Vamos a invitar en este caso al ingeniero Jesús Tamayo. Está como espectador hoy. Bien, vamos a continuar con el programa. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. Vamos a invitar a la ingeniera Stephanie Rosa Valle Díaz. Ella, la ingeniera Stephanie Valle, a ver, estamos aquí, cuenta con una amplia experiencia y una gran trayectoria como líder en gestión ambiental en diversas entidades mineras, tanto en Perú como en Chile. Ingeniera Stephanie Rosa Valle, por favor, si nos podría acompañar, por favor, con su conocimiento.
Tiene usted 10 minutos. Muchas gracias. Excelente. Buenas tardes, Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Voy a proceder a presentar mi pantalla para poder empezar con la exposición. Ok, bueno, mi tema es minería circular. ¿Y por qué minería circular? ¿A qué nos referimos con minería circular? Básicamente, nosotros podríamos decir que este es un nuevo concepto, y bien entre comillas un nuevo concepto. ¿Por qué? Porque en realidad el concepto de economía circular viene ya desde 1989, es decir, no es para nada un concepto nuevo. Esto fue establecido por Pearson Turner, y ellos ya en ese año, ojo, en el 89 ya hablaban de economía ambiental y de los recursos naturales. Sin embargo, desde esa fecha hasta la actualidad, son varios los enfoques que se le ha venido dando a este concepto, ¿no? Cuya ejecución no necesariamente se viene integrando en nuestras operaciones. Hemos visto inclusive en la presentación anterior que definitivamente la automatización es una salida positiva para la pandemia. La tecnología nos brinda las herramientas, sin embargo estamos hablando también que va a haber un desplazamiento de personas que no van a poder ocupar esos puestos, y también deberíamos integrarlas en ese proceso, ir un poco más allá de esa discusión y tratar de integrar en un pensamiento único cómo es que también se va a gestionar a través de la economía circular este tipo de impactos que nosotros vamos a tener por la implementación de tecnologías y el avance, obviamente, que tenemos que tener, ¿no? Podría decirse incluso que en este siglo XXI existen todavía posiciones que un poco desacoplan, ¿no?, la industria extractiva y la degradación ambiental por el beneficio económico, ¿no? Sin embargo, no debemos verlo así. Son precisamente estos foros, estas plataformas de oportunidad para mostrar estas opciones de retención de valor, ¿no?, que inclusive podrían iniciarse desde la concepción de un proyecto y que acompaña todo lo largo de la vida de la mina, ¿no? Finalmente, hay que señalar que si nuestro motivo no recae sobre una migración acelerada, por llamarlo de alguna manera, por un potencial cambio climático, en todo caso puede ser la escasez esta motivación de nuestro cambio. Ok, entonces, dicho esto, ¿necesitamos realmente un nuevo modelo? Nosotros todavía tenemos esa duda. Definitivamente no. Nosotros necesitamos obligatoriamente cambiar de modelo económico con la necesidad de satisfacer los servicios, las necesidades básicas actuales y futuras, ¿no? Sino también porque también es mandatorio buscar soluciones que nos permitan estar también un paso adelante. ¿Y por qué no decirlo? También como minería, tener una nueva imagen ante las comunidades, socios estratégicos, y posicionar al Perú como un país minero sostenible. Tenemos ejemplos muy próximos, sin irnos tan lejos. Chile definitivamente es una minería que está avanzando a pasos agigantados con investigaciones, innovación, desarrollo, hacia una minería circular, una economía circular, dejando de lado una economía lineal, ¿no? Entonces, respecto a este contexto, yo podría señalar que existen básicamente 5 elementos fundamentales que a lo largo de los años que vengo revisando los temas mineros, en los temas ambientales, económicos, puedo señalar. Uno es el uso eficiente de nuestros recursos hídricos. Lo segundo es, obviamente, minimizar la huella de carbono a través de la eficiencia energética. Minimizar los impactos ambientales. Gestionar y valorizar los relaves. E innovación y tecnología para valorizar los residuos, básicamente, ¿no? En la actualidad, como hemos venido hablando, no hay una hoja de ruta en sí para la migración de la minería hacia una economía circular. Hasta ahora tenemos grandes avances en producción, sin embargo, nos falta una ruta clara, precisa, y no necesariamente deberíamos esperar las normas, en realidad, para tomar acción. Creo que como gremio bien organizado, a través del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a través de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pueden plantearse modelos económicos más adecuados para que la minería no sea vista con esa cara tan negativa, ¿no? Sin embargo, debería en todo caso esto ser un impulsador, ¿no? Todo este tipo de foros, esta tendencia que venimos evidenciando hacia la economía circular, también debería ser un potenciador como para que la minería, puesto que siempre está adelante en innovación y tecnología, también tome esa batuta, ¿no? Buscando obviamente alternativas como respuestas menos reactivas, que es la que tenemos ante estos modelos económicos que vienen colapsando, ¿no?
Entonces, acá he puesto dos gráficos, como podemos notar. Creo que sí, aquí se nota mejor. Este primer gráfico representa la economía lineal, que básicamente es una economía, tradicional, una economía actual, pero que venimos ejecutando, a ver, desde la Revolución Industrial. Estamos hablando de aproximadamente, pues, unos 250 años, ¿no? Entonces, lamentablemente, esta economía no está cambiando, estamos migrando muy lentamente, no ante la respuesta que estamos teniendo en el mundo, sino de repente ante la respuesta de nuestras necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, este tipo de economía básicamente tiene solamente 4 fases, ¿no? Extraer, producir, usar y desechar, ¿no? Y lamentablemente desechar no genera ningún valor, ya que nosotros, como podemos ver en el gráfico, la cantidad de recursos naturales que utilizamos casi en la misma proporción es de vuelta al ambiente, pero a través de residuos, ¿no? Entonces hay muy poco uso tanto de los recursos naturales renovables como de los no renovables, y es por ello que esto se representa de manera un ingreso bastante grueso por el uso de los recursos naturales y también nuevamente bastante grueso por el uso, por el desperdicio, ¿no? La generación del desperdicio. Sin embargo, como vemos acá, pues las gráficas se invierten, ¿no? Y se puede notar que la economía circular definitivamente es totalmente diferente, ¿no? Ya que tiene un uso limitado de los recursos naturales y por ende limitado del desecho o desperdicio, y que al contrario maximiza el uso y la recirculación en las cadenas de producción tanto del recurso renovable como del recurso no renovable. Entonces la economía circular en realidad aspira, que es lo que nosotros vemos, aspira hacia la gestión de los residuos y usarlos en realidad como insumos que puedan ingresar nuevamente a la cadena productiva, ¿no? Limitando un poco el uso de los recursos naturales. Entonces, primero creo yo que debemos romper paradigmas, ¿no? Porque lamentablemente nosotros, cuando hablamos de pasivos ambientales, casi a todo el mundo se le eriza la piel, ¿no? Señalas, pero ¿cómo es posible, no? Pasivo ambiental es un aspecto negativo, siempre o casi siempre. No he escuchado hasta ahora que tengamos alguna opinión favorable o positiva respecto a esto, ¿no? Pero en realidad son pasivos ambientales o son subproductos, ¿no? Primero, creo yo, como acabo de decir, debemos un poco romper los paradigmas y dejar de satanizar a la minería, por favor, porque generalmente se le ve como un frente de impacto. Sin embargo, nuevamente, debemos que ver las oportunidades que puedan existir y que realmente todas nuestras actividades pueden ponerse en valor. Entonces, un poco para entender respecto a los pasivos ambientales, que seguramente en esta mesa todo el mundo conoce, esto, de acuerdo a la normativa, viene a ser el concepto, pues, de todas estas instalaciones, efluentes, emisiones, y lo que nosotros vemos, y es nuestra preocupación principal, son estos depósitos, desmontes y presas de relaves abandonados, ¿no? Que inclusive podemos ver en toda la ruta de Huarochirí, que están ahí, pues, millones de toneladas métricas acumuladas de relave que forman un pasivo bastante caro para el Perú y que hasta la fecha, habiendo ya pasado un exagerado tiempo de Centromín, no hemos sido capaces de gestionar adecuadamente buscándole otro valor más que el que se le da ahora, simplemente cerrar, estabilizar química, hidrológica y físicamente, ¿no? Entonces, si nosotros en lugar de estar pensando en un pasivo, buscamos una asociación positiva, que es un subproducto, que básicamente es un insumo que puede aprovecharse directamente para la actividad, de repente podría cambiar el paradigma, ¿no? De repente podríamos verlo de otra manera y pensar que no necesariamente los residuos mineros son negativos al ambiente y que definitivamente el uso de materias primas como son los residuos, como son los minerales, son obligatorios en el día a día. A veces, voy a poner un pequeño ejemplo, nosotros decimos minería, uy, todos los conceptos son negativos, pero si hablamos de energías renovables, si hablamos de energía eólica, si hablamos de paneles solares, nuestra asociación es positiva. Pero señores, hay que tener muy bien claro que no existirían paneles solares si es que nosotros no hacemos explotación de los recursos naturales. En este caso, de la explotación de minerales. No podríamos tener las torres eólicas que tenemos si es que no existe explotación de minerales. Hasta ahora no se ha inventado una nueva fórmula. De hecho, existen miles de ejemplos en el mundo.
Existen ejemplos, por ejemplo, en Alemania, donde ya se está fabricando un celular que se carga la batería solamente con el intercambio de calor del cuerpo humano, donde no necesita ningún mineral, pero obviamente es hecho, ojo, no necesita ningún mineral en función a la batería, pero sí necesita obviamente mineral, pero en menor cantidad, es decir, economía circular por el uso menor del recurso natural, para que este pueda ser generado a muy pequeña escala, pero vamos dando pasos. Entonces, realmente, nuevamente, estamos pensando que la minería es negativa. Hay que situarnos bien en este contexto y hay que poner las cosas realmente como son. Necesitamos de materias primas, las necesitamos, pero esto debe explotarse de manera responsable y con lineamientos que deben ser pues un poco estandarizados para la industria, caminando hacia una minería circular, ¿no? Entonces, yo saqué aquí 3 ejemplos básicamente porque el tiempo es corto nuevamente, donde podríamos demostrar realmente que existen usos para estos residuos que son generados y acumulados en una cantidad inimaginable en las minas y que a la vez generan pues no solamente por el hecho de estar compuestos químicamente que podrían generar una afectación, sino también cuestión de volumen. Estamos hablando de los neumáticos, estamos hablando de las mantas o de las HDPE que utilizamos normalmente en minería para poder trabajar, impermeabilizar y demás. Y también de los relaves, como estábamos mencionando, ¿no? Definitivamente los relaves no es nada simpático hablar de estos porque llevamos pues canchas y canchas de relaves gigantescas que inclusive no tienen fin y están ahí acumulando material de relave sin tener otra solución más que la impermeabilización y la revegetación por encima, ya está. Entonces, hablando de neumáticos, bueno, hay que señalar que en el país se venden más de 3 millones de llantas al año. Estamos hablando de un mercado gigantesco donde hasta el momento existen solamente pocas empresas que están disponiendo de manera adecuada y limitada las llantas, ¿no? Respecto a las geomembranas y a las HDPE, ¿no? Hay que señalar también que, bueno, esto más que todo genera un volumen gigantesco nuevamente de residuos. Si bien es cierto, se han implementado tecnologías para que éstas sean biodegradables, eso no necesariamente camina o sea una minería circular por el hecho de que lo que se busca es utilizar menos y obviamente dejar en el tacho lo mínimo posible, ¿no? Y bueno, los relaves mineros, ¿no? Que definitivamente forman pasivos gigantescos en el Perú, aquellos que no son manejados y también aquellos que son y forman parte de la minería informal. Ya hablábamos de la zona esta de Huarochirí, de Tamboraque, que acumula pues unos 400 millones de metros cúbicos, que es inestable y obviamente está a merced de cualquier contaminación que podría haber en el río y a las zonas aledañas a los pueblos, a las comunidades que existen ahí. Ahí puse una pequeña estadística. De acuerdo a Lana, ahora existen 113 presas de relave. Yo diría que existen 113 oportunidades de investigación para el sector minero en cómo va a ser esta transformación de los relaves. Ok, tenemos una gran oportunidad. Digo oportunidad porque al momento los neumáticos pequeños, hablo de camionetas y demás, son simplemente trasladados a empresas pues que los disponen finalmente a través de tecnologías hasta ahora un poco básicas, señalaría yo, en función a los que están nuestros pares. Nuevamente, si nos vamos pues a países como Australia y demás, ya quedamos extremadamente mal, pero si nos vamos, por ejemplo, a países como Chile, Colombia, ellos ya poseen plantas donde definitivamente existen 2 tecnologías, inclusive para que se puedan tratar estas llantas, ¿no? Una que es la generación de energía, y la otra es que es la separación, corte y trituración, ¿no? ¿Qué genera? ¿Cuáles son los productos de esto? Pues el acero, el carbono negro, el aceite combustible, el gas, que definitivamente existe. En las llantas existe una cantidad más o menos que ronda el 20% de acero, ¿no? Estas llantas, estos neumáticos de OTR, podrían utilizarse en una diversidad de productos, ¿no? Al hacer uso del acero, ¿no? El carbono negro, por ejemplo, para el uso de pigmentos, las pinturas, producción de neumáticos incluso mismo porque forman una base, una materia prima, el aceite combustible
para generadores, obviamente, de energía eléctrica, o también, si está un poco más refinado, de repente para combustible de equipos, y bueno, el gas, ¿no? Entonces, estamos viendo que existen oportunidades definitivamente para que se pueda invertir en la innovación y de repente, pues, en tecnologías que puedan un poco aminorar este tema de los neumáticos. Hay que señalar que una llanta promedio, pues, de un camión de 300 toneladas se cambia más o menos de 2 a 3 veces al año. Una llanta promedio vale $100.000. Estamos hablando que si nosotros no somos capaces de ver que todo lo que dejamos de ganar perdemos, no estamos acorde con la economía circular. Otra oportunidad es la geomembrana. La geomembrana o también las HDPE, ¿no? Las tuberías. Nosotros utilizamos X y Z cantidades para poder hacer las implementaciones de las filtraciones, obviamente de estas mantas que sirven básicamente para poder separar un poco y no contaminar, por llamarlo de alguna manera, cuando esto entra en contacto con algún suelo natural, ¿no? Entonces, ya vienen estudiándose, ya hay propuestas a través, por ejemplo, de estas esferas de sombra o a esferas de HDPE que son ampliamente usadas en Estados Unidos, en Chile, Australia. Esto también, el HDPE no necesariamente tiene que generar, obviamente, estas bolitas de sombra, sino también puede utilizarse, obviamente, para envases, para cestos de basura, cajas de uso industrial. En realidad, nuevamente, todo lo que no ganamos, perdemos. Respecto a los relaves mineros, bueno, existe acá en el Perú ya una empresa que se encuentra incluso premiada por el Innovate Perú. Esta empresa tiene todos los certificados de SGS y la verdad es que muchas veces yo siento que el Perú está perdiendo oportunidades al no darles el impulso necesario en investigación, de estabilización de relaves, de reprocesamiento de relaves, porque estamos hablando de relaves que son bastante antiguos. Relaves que, pues en su momento, definitivamente para la explotación que se da a la ley de cobre no era la tasa adecuada. Sin embargo, démonos cuenta que la ley de cobre está bajando. ¿Y qué significa que la ley de cobre está bajando? Significa que necesitamos más cantidad para poder producir, necesitamos más agua, más energía, y no estamos volteando a la oportunidad que tenemos de todos esos relaves mineros que se encuentran botados en el Perú. Entonces, tenemos ladrillos de construcción a partir del residuos de pilas de lixiviación, está probado, existen estudios. Tenemos producción de arenas de relaves. A ver, la primera fuente agotable en el mundo y la que vamos a ir necesitando, y es como ustedes saben que hace menos de un mes ya en Wall Street estaban cotizando el agua minera de prueba, obviamente, y se está haciendo y creando un mercado financiero para el agua, pues para la arena también. ¿Por qué para la arena también? Porque es el recurso agotable que va en segunda posición en el mundo que vamos a necesitar los seres humanos. No tendríamos casas hasta ahora, no tendríamos pavimentos si no utilizamos arena. Se prevé que el 66% de la población en el mundo para el 2050 ya va a estar viviendo en la urbe. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar la arena necesaria? Acá les puse unos pequeños cuadritos que espero que se noten de manera adecuada, donde podemos notar que la parte verde es el uso de la arena. Entonces, nosotros extraemos la arena producto de la explotación de la arena en río. Entonces, nos podemos imaginar el impacto que nosotros estamos causando al sacar este recurso natural y en lugar de voltear y mirar, aprovechar de repente esos relaves en producción de arenas de relaves para la fabricación, por ejemplo, de hormigón y shotcrete. Aquí puse las cantidades estimadas de la arena que se necesita para que se puedan tanto hacer hormigón como hacer shotcrete. Y como vemos, pues ya existen estudios donde a manera de estabilizar el relave a través del reprocesamiento y a través obviamente de estudios, ya podríamos utilizar reemplazando las arenas de la explotación como recurso natural, reemplazando por arenas de relaves, ¿no? También obviamente ya se están haciendo estudios en Finlandia, donde a partir de la presa de los relaves mineros se están haciendo productos cerámicos como baldosa. La información está ahí. Lo único que nos falta a nosotros es tomar acción realmente, formar mesas técnicas como esta de acá, tener oportunidad para hablar con los expertos, como escuchaba en la mañana al doctor Mariano Castro, a la doctora Albina Ruiz, a la abogada Vanessa Cueto, a la bióloga Iris. Realmente todas esas asociaciones van a hacer que la minería, en este caso, que es la mesa técnica que me tocó a mí participar,
pueda caminar en ese sentido. Tenemos desafíos miles, tenemos que establecer nuevamente, como lo dije en un inicio, metas a corto, mediano, largo plazo, porque si las vemos a largo plazo, es decir, a 5 años, nunca vamos a ver el norte. Mediano, 3 años, corto, 1 año, inversión e innovación. Es lo que nos está faltando. Tantos tesistas de las universidades que bien podrían llamar no solamente las empresas mineras, sino también las consultoras. También una plataforma para poder que estos mismos tesistas tengan una inversión en los proyectos que quieran hacer, ¿no? Establecer, como ya tenemos, una agenda para el desarrollo de investigación en el Perú que también incluya estos temas que son fundamentales. El uso de energías renovables, por supuesto, incluir como indicador a la economía circular sin aumentar costos de producción. No por el hecho de que nos pidan reciclar nuestros neumáticos, nosotros vamos a decir que vamos a aumentar costos. No es así. En el Perú todavía no existe una norma que exija el reciclaje de los neumáticos. Cuando ya sea, debería estar a cargo del que te vende, del que compra, o hacer alianzas, como pongo más abajo, con un proveedor para cerrar el negocio, por ejemplo, de la economía, ¿no? de los neumáticos. Poner en valor nuestras actividades, todas, absolutamente todas nuestras actividades se pueden poner en valor. Ya dije hace un momento, ¿no? Todo lo que no gano, pierdo. Y generar alianzas con las universidades, los académicos, proveedores, empresa y Estado. Y me voy simplemente señalando algo de Nordhaus, que de hecho fue el Nobel Prize para el 2018 en Economía, donde él señala que el cambio climático es una rueda y en el camino y en el casino uno siempre pierde. Muchas gracias. Muchísimas gracias, una brillante exposición por parte de la ingeniera Stephanie Valle. Ingeniera, muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa. No antes sin comentarles que pues de esta exposición creo que nos llevamos mucha información, mucho conocimiento, pero asimismo creo que esa gran ganas de poder brindar, digamos, un camino desde la minería como una gran oportunidad, ¿no? Creo que podemos apreciar tanto en estas dos exposiciones que un camino es la aplicación de las diversas tecnologías apropiadas para nuestro país, para que podamos dar la sustentabilidad necesaria a estas actividades económicas. Nuevamente, muchísimas gracias, ingeniera. La invitamos a que continúe con nosotros, ya que vamos a seguir con algunas preguntas. Ahora vamos a invitar al ingeniero Ricardo Enrique Viso Fernández. El ingeniero Viso es ingeniero petroquímico de la Universidad Nacional de Ingeniería, con más de 40 años de experiencia en el sector de hidrocarburos del Perú. En el Perú, además, es autor del libro Los asfaltos, tecnología y aplicaciones, auspiciado por Petroperú. Ingeniero, bienvenido. Por favor, le damos la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, amigos. En esta oportunidad el tiempo tenemos que capitalizarlo lo más posible y he querido hacer un enfoque muy especial desde el punto de vista de responsabilidad social, el manejo, digamos, de la industria de hidrocarburos. Que si bien es cierto, esto se puede extender a cualquier otra índole de la industria, porque estamos hablando de la ética como un principio universal, y la responsabilidad social que está relacionado con la ética. A ver, vamos a empezar a dar el inicio a la presentación. Bueno, como prólogo podríamos hablar de los factores de riesgo relacionados con el medio ambiente que están cobrando mayor importancia hoy en día más que nunca. Los factores que incluyen los efectos climáticos, físicos, respuestas sociales, que ya lo han mencionado ahora, y relacionados también al cambio climático. Esto abre, digamos, una ventana de amenaza para la industria de hidrocarburos, dada la exposición de la región de factores de riesgo relacionados al medio ambiente, la presencia de abundantes recursos de combustibles fósiles que pueden verse inquemables, en otras palabras, no explotables, porque van a ser reemplazados por otras fuentes de energía. Por lo tanto, los riesgos ambientales de impacto en la industria de hidrocarburos, que pueden causar inclusive el varamiento de activos, o sea, el congelamiento de activos, incluyen los desafíos ambientales, los paisajes pues, de recursos cambiantes,
nuevas regulaciones gubernamentales, la caída de los costos de tecnologías limpias, que es una competencia hoy en día de la energía fósil. A medida que los costos vayan bajando de las energías renovables, va a haber una migración. Y eso se puede dar, por ejemplo, en la matriz energética de electricidad en nuestro país, que casi el 50% depende del gas natural, otro tanto de energía hidráulica y en porcentajes no mayores de un 5% estimados de energías renovables. Entonces, este es un ejemplo de cómo las tecnologías limpias deben avanzar minimizando costos. ¿Por qué he tocado el tema de la perspectiva ética como responsabilidad social? Porque hoy en día todas las gestiones, tanto de hidrocarburos, energía o minas o en general, tienen la responsabilidad social por obligación moral. Y no se puede tener responsabilidad social si no se tiene ética. Porque la ética es universal, es individual, es consciente, que es diferente a lo moral. Desde este punto de vista, mucho se habla de economía circular y transición energética. Pero ¿cómo cumplir, digamos, esos principios, esos preceptos, desde un punto de vista ético? O sea, no puede haber, digamos, una responsabilidad social sin ética. El cumplimiento de las normas debe ser por conciencia, no por una cuestión de coacción ni exigencia. Porque cumplir una norma ambiental, por ejemplo, de un punto de vista de exigencia legal, no es ético. Tendrá su valor legal, pero no es ético. Y por lo tanto puede ser cuestionado inclusive como moral. Eso quiere decir de que depende mucho de nosotros decidir cómo usarla y dónde trazar la línea de lo ético. ¿Por qué es importante, por ejemplo, los códigos de ética en las empresas de hidrocarburos? Porque operan entre comunidades vulnerables y ecosistemas frágiles en zonas alejadas, donde no llega muchas veces el control de la sociedad civil. Entonces siempre hay un impacto social en todas las actividades de hidrocarburos. Porque se puede considerar al Código de Ética como uno de los principales instrumentos para llevar la responsabilidad social a la práctica. Miren, hace unos meses Perú Petro ya implementó un Código de Ética institucional, cosa que es algo muy importante dentro del desarrollo de los hidrocarburos en nuestro país. Pero sin embargo, haciendo una visión rápida de los 12 o 13 principales empresas que hacen exploración, explotación, me di con la sorpresa que en el 75% de ellas no está claro un código de ética dentro de su imagen institucional. Es decir, se necesita ya desarrollar una cultura de valor ético en la gestión institucional orientado a la responsabilidad social. Y todo esto, vuelvo a repetir, sustentado en la ética. Los códigos de ética no se consideran como documentos aislados, como mucha gente lo cree, sino como un documento de la cultura organizacional. Entonces, todas las páginas web que hoy en día vemos, por ejemplo, en el sistema, van a definir el perfil de marca de esa institución. Si tiene un código de ética, si no lo tiene, se habla de responsabilidad social o si no habla de ello. ¿Y qué están haciendo para cerrar las brechas sociales que puedan existir dentro de su gestión? Esta es una cadena de valor de hidrocarburos que le he pretendido dar una visión holística, porque ya debemos dar soluciones holísticas en el sector de energía. Inclusive, el hecho de llamarse energía de minas ya es un poco parcializado. Debería tener un nombre mucho más holístico, como por ejemplo el Ministerio de Gestión Energética, que no solamente es hidrocarburos, energía y minas, sino es algo más integral. Pero para centrarnos un poco en el valor de hidrocarburos, bueno, toda la cadena de desarrollo de acción está desde el upstream, o sea, la exploración, explotación,
el midstream, que es el oleoducto o el transporte, el downstream, que viene a ser todo lo que es refinación y comercialización, y hoy en día ya se está hablando de la integración refinera petroquímica. Vale decir, la petroquímica está capitalizando mejor los recursos refineros, de hidrocarburos, para generar, en este caso, pongo como ejemplo, la petroquímica circular, relacionado a los plásticos. Hoy en día los plásticos ya se están hablando de los plásticos biodegradables, cosa que no se hablaba antes. Entonces, este es un reto también para los que lo están haciendo, en utilizar parte de esos plásticos como insumo dentro de su proceso para generar también un plástico biorenovable. Pero para no perder de vista el impacto ambiental de cada uno de estos puntos dentro de la cadena de valor, bueno, todos ellos tienen que de una manera u otra ver con el flaring, todo lo que se ventea al medio ambiente como gases, que puede ser metanos, etcétera. El uso de agua para sus operaciones, sus recursos, el reciclado de residuos, el impacto ambiental, efecto de gases invernadero, los particulados que tienen una acción con el medio ambiente y la reducción de carbono. Entonces, esto abre un reto permanente para que industria de hidrocarburos puedan, pues, orientar a desarrollar la producción de crudos limpios a través de los crudos sintéticos, la refinación en la producción de combustibles limpios que tengan un menor impacto ambiental y den un valor agregado a la sociedad. Acá hay un ejemplo que pongo, digamos, que de la Gulf Energy, que hicieron una encuesta sobre sus audiencias en los sectores ascendentes, intermedios y descendientes que ellos hicieron. Pero vale en esta oportunidad como un índice que se podría poner en consideración a nivel mundial. Entonces, como resultado de esa encuesta, salieron claramente que existe un gran porcentaje de que todavía falta trabajar mucho. Y también la conciencia de las áreas en que necesitaba mejorar mucho. Por ejemplo, en el uso de agua, en el flaring, en el venteo, emisiones de metano, etc. Entonces estamos hablando de corporaciones, big corporaciones, millonarias corporaciones que tienen todavía limitaciones para cumplir todo lo que ellos quisieran y que no es suficiente los avances que tienen en su gestión. Esto nos va dando la idea ya de que es necesario hoy en día de relacionar una globalización con la sostenibilidad. Porque todas las empresas tienden pues a expandirse y pasar las fronteras de su propio país para hacer negocio, porque al fin y al cabo de eso se trata. Pero hacer un negocio manteniendo la ética como parte del negocio. O sea, en otras palabras, ética es business, ética es negocio. Porque, señores, el que no cumple los principios de sostenibilidad nacional por ética, esa corporación no va a tener un futuro claro de sostenibilidad y sustentabilidad en el tiempo. En cualquier momento puede verse paralizada o desaparecer del mapa. Y la sostenibilidad ya hay que entenderlo como que no se puede desarrollar sin innovación continua. Y la innovación no tiene sentido si no está dirigida a la sostenibilidad. O sea, es un círculo perfecto de 360 grados que orienta nuevamente a la maximización de producción de productos más limpios dentro de la gestión de hidrocarburos, la descarbonatización de los procesos y el reciclo de materiales para minimizar el impacto del medio externo y social. Vale resaltar de que el reciclaje siempre estuvo en la industria de hidrocarburos. De una manera u otra siempre ha habido un reciclaje y en la refinación, por ejemplo, se utilizan mucho los reciclajes de los efluentes para volverlos a procesar y controlar los efluentes químicos acuosos hacia el mar o hacia al río mediante análisis químicos para minimizar el impacto ambiental. Esto ya se viene haciendo hace muchos años, desde siempre, y ahora, bueno, con mayor razón se va a tener que optimizar eso a través de los sistemas inteligentes y del avance, digamos, tecnológico, porque estamos en
cuarta revolución industrial, donde se habla, digamos, de sistemas automáticos, de la era digital y de la inteligencia artificial. Pero también estos sistemas están seriamente cuestionados éticamente. Entonces, es una permanente revisión de los principios éticos que nos deben gobernar para poder hacer lo mejor de la gestión en beneficio de la comunidad y la sociedad. Transición energética, economía circular, en otras palabras. Es una exposición muy simple, reflexiva, porque tiene como concepto lo que ahora, o como objetivo lo que estamos trabajando dentro del Tribunal de Ética del Colegio de Ingenieros en el cual yo pertenezco como secretario, y también a través del Tribunal Nacional de Ética y de nuestra institución estamos difundiendo cursos de capacitación, charlas a los nuevos colegiados, a los ingenieros, para que no pierdan de perspectiva el comportamiento ético. En otras palabras, no basta la formación de tener diploma, de tener posgrados, de tener maestrías, diplomados, sino la actitud que debe tener el profesional en ese sentido. Porque estamos viendo las grandes corporaciones cuestionadas éticamente por decisiones de los CEOs, de los directores, de los directivos, que posiblemente tengan en sus oficinas pues muchos títulos y pergaminos y se olvidaron un poco de la actitud. Y esto va más allá, va hasta el punto de la formación universitaria. Vemos que las currículas de los ingenieros están abocados en un 99.9% en cuestiones técnicas de formación para darle competencia, lo cual es bueno. Pero se olvidan un poco de la actitud que debe tener ese ingeniero cuando va a desarrollar sus funciones para beneficio ¿de quién? De la comunidad, para beneficio de la sociedad. Eso es lo que muy sucintamente he querido alcanzarles ahora a manera de reflexión, porque ya huelga hablar de cuestiones técnicas, sino de cómo aplicar las tecnologías limpias, los avances tecnológicos, de una perspectiva ética de compromiso personal hacia la sociedad. Eso sería todo y, bueno, encantado. Ahí está mi correo electrónico, mi perfil en el LinkedIn, donde me manifiesto mucho personalmente en estos temas y estamos para darle un servicio de información. Muchas gracias, ingeniero Landázuri. Gracias, muchísimas gracias, ingeniero Viso. Creo que ha tocado un tema que es fundamental y transversal ante digamos, todas estas actividades económicas y toda la problemática de manera general. De verdad, muchísimas gracias. Tenemos que rescatar ideas fundamentales que nos ha compartido el ingeniero Viso, como la aplicación de la responsabilidad social empresarial, pero asimismo también la responsabilidad social individual, ¿no? Y en el caso de los hidrocarburos, que es digamos, es parte de nuestra matriz energética, entendemos claramente que en el proceso de ser un país más sustentable, pues necesitamos hacer un cambio en la matriz y hacer una transición energética hacia energías menos contaminantes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, ingeniero. Por favor, a todos que están presentes, todavía tenemos algún tiempo, así que voy a hacer algunas preguntas, ¿correcto? Voy a hacer algunas preguntas. Están libres de poder responder el que desee, puede hacerlo, solo brevemente, ¿no? Brevemente, tal vez 1 minuto o 2 minutos máximo, y para que todos podamos participar. Entonces, dentro de estas preguntas que tenemos, la primera nos pregunta nuestro amigo Domingo Contreras si la economía circular, tanto para la minería o tal vez para los hidrocarburos, podría repotenciar de manera directa el desarrollo sustentable relacionado con la agricultura, ¿no? Porque normalmente vemos que a veces se habla de la incompatibilidad de actividades, ¿no? Entonces, no sé si alguno de ustedes se animaría tal vez a responder esta pregunta. Ingeniero Juan Francisco. Sí, gracias. Por supuesto. Yo creo que esos son algunos mitos que normalmente se generan por una desinformación, ¿no? Nosotros que hemos vivido la minería y conocemos la agricultura, son actividades complementarias, no solamente en el Perú, en el mundo hay una serie de ejemplos de actividades complementarias. En nuestro caso, por ejemplo, en el Perú,
La minería explota los fosfatos orgánicos que tenemos nosotros en Piura, y los fosfatos orgánicos están siendo utilizados desde hace más o menos 6 años atrás aquí en nuestra agricultura, y la agricultura moderna está conquistando mercados con una serie de productos que el mundo aprecia con bastante entusiasmo, ¿no? Somos primeros productores ya en algunos, en paltas ya somos segundos, en uvas de mesa estamos avanzando bastante, y así, porque la minería con los fosfatos de bayobar es una cosa complementaria. Y segundo, con toda la tecnología de las empresas mineras modernas, no hablo de la minería informal o la minería contaminante, ¿no? Pero la minería moderna tiene toda la tecnología para poder estar utilizando con mucho más énfasis la economía circular, y ya lo está haciendo con el agua. Entonces, yo creo que debemos de pensar que en el Perú hay 2 sectores que se complementan muy bien y que deben ser los pilares de la economía, no solamente de consumo nacional en el caso de la agricultura, sino de exportación. Ya la agricultura representa un tremendo incremento en la exportación de sus productos. Más o menos el 8% del total de las exportaciones ya viene de la agricultura. La minería definitivamente sigue siendo bien elevado, con aproximadamente del total de exportaciones del Perú, estamos hablando casi del 60%, ¿no? O sea, es un buen complemento minería y agricultura. No lo veamos como actividades que están discordantes. Eso sería mi respuesta, ¿sí? Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Ingeniera Stephanie Valle, por favor, tiene usted uso de la palabra. No sé si se me escucha. Sí, sí, correcto, se escucha. Adelante. Correcto, bueno. Sí, básicamente señalar que definitivamente, como decía el ingeniero que me precedió, no se puede ver a la economía, a la minería separada de estas tendencias de economía circular, ¿no? Como hemos podido ver en los ejemplos de las industrias extractivas, en las investigaciones que en la actualidad se están realizando, todo tiende a llevarnos a ese modelo, ese nuevo modelo de negocios, ¿no? Y la minería realmente debería ser un referente. Considero que lo que está faltando de repente es un poco el impulso, ver los beneficios económicos. Justo me distraje leyendo algunas preguntas del panel, donde señalaban también de que qué le falta a la minería. Lo que le falta a la minería también es un poco de base, tratando de revisar alguna información incluso para este foro. Los últimos cierres en función, por ejemplo, a inventarios de presas se tienen cerrados al 2015. Las últimas estadísticas respecto a la adquisición incluso de mantas están un poco escondidas en el Ministerio de la Producción. No se tiene información clara respecto tampoco al uso de materias. Entonces, realmente ver o poner un servicio económico cuando ni siquiera se tienen las bases de estos es un tanto difícil, ¿no? Como gremio pienso yo que sí deberían buscar una solución, no esperar las normas, porque en realidad las normas pueden venir de acá a algunos años. Definitivamente la hoja de la minería circular está, creo, desde el año pasado impulsándose para el sector producción, pesca. Para minería todavía le lleva un gran reto. Existen muchísimas oportunidades, como señalaba el ingeniero, respecto al tema de los fosfatos en Vale, en Piura. Ya se están usando obviamente como base, como materia prima para la generación de alimentos para la industria esta del pollo, creo, ¿no? Y para la industria en sí animal, ¿no? Pero definitivamente hay que cambiar un poco los paradigmas, dejar de pensar que la minería es negativa, todo lo que nos rodea es extracción de minerales, de recursos naturales, pero llevarla a un nivel adecuado, no llevarla de repente a un nivel pues europeo, porque no es nuestra realidad, no pretendemos copiar ningún modelo, pero sí adaptar las buenas prácticas, ¿no? Señalar de repente como ejemplo que, por ejemplo, en Alemania ya se ha inventado una llanta que es fabricada a partir del diente de león, de la planta, de la goma de la planta. Entonces, innovación existe. La naturaleza utiliza los procesos químicos y biológicos para la generación de energía.
nosotros estamos descubriendo, probablemente a un paso súper lento de lo que nosotros cambiamos el planeta, estas relaciones tan ambiguas que tiene la naturaleza. ¿Por qué nosotros no somos capaces de eso? Hemos sido capaces de inventar una vacuna en tan pocos meses y no somos capaces todavía de establecer nuevas fuentes de energía, nuevas fuentes de sustituto a estos bienes inelásticos, la arena, el agua, que todavía, me refiero a procesos, no al consumo, que todavía no podemos explorar. Son mercados tan difíciles, no lo creo. Podemos sacar diamantes debajo de la tierra de kilómetros y no podemos inventar sustitutos adecuados para evitar la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Nuevamente, no lo creo. Debemos migrar a una minería circular, a una economía circular, a una minería verde, como la llama Chile, para poder estar también como país un paso adelante, no solamente señalar Perú país minero, Perú país minero sostenible. Ese sería mi mensaje. Muchas gracias, ingeniera. Muchísimas gracias. Ingeniero Viso, por favor, sus palabras. Sí, un poco repetir lo que hablábamos en el sentido de que depende mucho de la actitud de la corporación, del compromiso que tiene la corporación con el medio ambiente y no esperar que salga una norma. Ese era el mensaje y la reflexión de hoy en día. Es como una empresa que dice, yo soy químico, ingeniero petroquímico. Siempre los ingenieros hemos sabido qué es lo bueno y lo malo desde el punto de vista de impacto ambiental, siempre. Entonces, si el producto X y Z debe ser vertido o no estaba dentro de las funciones, alguien puede decir, ingeniero, ¿qué hacemos con este producto? Entonces alguien dirá, oye, ¿hay alguna norma local? No, no dice nada, entonces bótalo. Pero nosotros sabemos de que eso no debe ser así. Y en minería se ha visto, por ejemplo, la discusión que ha habido entre la licencia social y funcionamiento, ¿no? El marco legal no ayuda. ¿Por qué? Porque yo como opinión pública, que no soy minero, escucho y digo, oye, no es necesario la licencia social para dar al funcionamiento, pero sin embargo la licencia social tiene una relación con el impacto ambiental en la sociedad. Por otro lado, también hay que saber definir, como dijo el ingeniero Sarmiento, el ingeniero Retamoso, perdón, de que, y otros expositores, los conflictos sociales se dan porque no son escuchados y generalmente revientan en la gestión de minas o hidrocarburos, tomando activos, haciendo marchas, porque la responsabilidad principal también es de la política que tiene el país. En otras palabras, la actitud, vuelvo a repetirlo, de la ética, debe trabajarse más y cultivarse en ese sentido. Y para finalizar, vi con mucho interés, por ejemplo, de los grandes neumáticos que hay en el sector minero, y yo tengo mucha experiencia en energía vial, en construcción de carreteras como diseño elegante asfáltico. Y existe una alternativa que lo desarrollan mucho en otros países, en Europa y la península ibérica, y acá en Sudamérica, en utilizar el polvo de caucho proveniente de neumáticos usados para la construcción de carreteras. En el Perú hay más de 75.000 carreteras, de las cuales solamente 29.000 están asfaltadas. El resto no. Entonces, imagínense la gran cantidad. Entonces, para finalizar el concepto en ese sentido, la visión holística va en el sentido de que si la tiene como un desecho esas llantas y mañana más tarde alguien le toca la puerta, debe buscar una sinergia con el Ministerio de Transporte y la Ingeniería de la empresa privada, que es clave. No esperar del Estado. La empresa privada se pueda dar un paso adelante en este. Eso es lo que podría darle. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Pues aún nos quedan unos breves minutos. Me gustaría hacer otra pregunta, por favor, pero sí les pediría que no tomara más de un minuto en la respuesta. En el sentido, digamos, con la relación que hemos tenido con la pregunta anterior, Fernando Anaya Meléndez nos hace una pregunta muy interesante, hace una reflexión que parte ya lo ha, digamos, respondido la ingeniera Valle y también ha hecho un comentario, pero hay una parte de esta pregunta, digamos, la pregunta principal es importante, ¿no? Voy a sumarle algo, ¿no? ¿Cómo convencer, digamos, a los dueños, pero no solamente los dueños de las compañías o los que toman decisiones, ¿no? Sino también a los políticos, en este caso, de que la economía circular y la actividad de hidrocarburos o minería puede beneficiar a la empresa, digamos, a la sociedad, ¿no? Entonces, por favor, ingeniero Retamoso.
Sí, muy bien. Mire, yo vengo trabajando los últimos 20 años en marketing, ¿no? Y en marketing nosotros tenemos un dicho que dice, el que no anuncia, no vende, ¿sí? Y por lo tanto, si nosotros no anunciamos en forma continua, permanente, por todos los medios de comunicación masiva, escrita, radial y televisiva, de los beneficios que la minería genera para la sociedad civil, eso impide que la sociedad civil acepte de que la minería es buena. Porque lo que sí vemos es que una serie de personajes que no están a favor de la minería tienen acceso a diarios, revistas, radios, televisoras, y lo que la sociedad civil escucha es eso justamente, que la minería es mala, que se llevan todo, es decir, medias verdades y algunas veces mentiras completas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, los que conocemos realmente este tema, y seguimos impulsando esto, para que la comunicación a la sociedad civil por parte, ya sea del gobierno, de las empresas, de las universidades, de las instituciones como el instituto, etcétera, participemos activamente en informar por medios masivos a la sociedad civil, que en este momento tiene solo un interlocutor, que son los antimineros. Esa sería mi respuesta, Ricardo, ¿sí? Muchísimas gracias, ingeniero. Ingeniera Valle, por favor, un minuto. Sí, definitivamente esa respuesta simplemente se puede responder señalando de que no hay base de datos. No hay, así de simple, ¿no? Para que la minería pueda haber un beneficio económico, de esto debería tener datos concretos donde se les pueda enseñar que realmente se puede valorizar esas actividades. Pero como dentro de los departamentos, tenemos pues a los departamentos tradicionales, ¿no? De repente por ahí innovación también, ¿no? Pero también se necesitaría un departamento que parta de ciertas políticas de innovación, de economía ambiental. Ojo que no me estoy señalando temas de economía ecológica que ya vienen a ser políticas, que eso que le corresponde al Estado, sino de economía ambiental, valorizar absolutamente todas nuestras actividades, incluidos nuestros residuos, ¿no? Entonces, como el minero no puede ver los números en el reciclaje, no puede ver los números en el aprovechamiento de los recursos naturales, no puede ver los números respecto a cuánto le costaría, cuánto ganaría, así gane uno, el hecho que no pierda ya es una ganancia. Entonces, eso no se puede trazar. La trazabilidad es lo que está faltando, está pendiente en los departamentos de las minas, y eso precisamente es lo que podría dar una base para que el minero pueda ver, pueda visualizar, ok, si yo estoy gastando 100, pues no sé, y si invierto 20, voy a ganar 70. Eso significa que dejo de perder 10. Probablemente no dejo de perder, ¿no? No voy a dejar de perder, pero en lugar de perder un margen de este tamaño, reduzco el margen de pérdida a través de una ganancia, a través de obligar de repente a los mismos proveedores a adoptar políticas más ambientales, como son también hacerse responsable de los residuos que van a generar producto de la venta, ¿no? Entonces, lamentablemente, si no existen números claros, no se va a poder, un minero no va a ser convencido definitivamente en adoptar ciertas posiciones, ¿no? Muchísimas gracias, ingeniera. Bueno, para terminar en esta pregunta, por favor, ingeniero Viso, el espacio de un minuto para su respuesta. Sí, bueno, un poco sostener lo que han dicho los anteriores dos interlocutores, y siempre haciendo un mención y un llamado a la formación de la persona en actitud. Ya las universidades deben tener una formación ética para que el profesional cuando salga ya tenga por lo menos formado ese principio. Y me cuesta y me duele decir, porque yo hago charlas, me invitan a hacer charlas en universidades sobre ética profesional, la importancia de la ética profesional en el desarrollo del país, que no tienen claro el concepto. Están muy imbuidos en otra cosa. Y estoy seguro que muchos de los políticos que nos gobiernan hoy en día tampoco tienen claro lo que es economía circular o transición energética. Entonces hay que cultivar y hay que transmitir, pero la transmisión deben hacerlo los especialistas. La comunicación social es una especialidad y no cualquiera puede salir y hablar cosas. Entonces, en ese sentido, mi recomendación sería utilizar, digamos, las técnicas de comunicación social para llegar, digamos, a la sociedad y a la opinión pública, ¿no? Excelente, ingeniero. Muchísimas gracias. Ricardo, ¿Sí? si me permites, por supuesto, ingeniero, un par de segundos. Mire, en minería,
la información existe. Lo que no existe es gente que se meta a la información, digiera la información y lo convierta en una información que sea adecuada y en lenguaje adecuado para la sociedad civil. En estos últimos 2 años yo estoy haciendo algo de eso, ¿no? Tenemos información en Ingemet, con toda una cantidad de información enorme, disponible para cualquiera. Yo puedo saber en este momento cuánto es el canon que se está pagando, cómo se distribuyó y cómo usaron el canon minero, por ejemplo. Yo puedo saber el impacto del Producto Bruto Interno en cada una de las regiones. O sea, información estadística existe, lo que falta son investigadores, lo que falta son personas que tengan ese espíritu investigador, que saquen esas cifras, los analicen, los entiendan, los verbalicen y lo transmitan a la sociedad civil. Eso creo que es lo que nos está faltando, Ricardo, ¿sí? Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues agradecerles a cada uno. Creo que ha sido bastante enriquecedor para todos. Creo que todos los participantes nos vamos contentos. Pues es importante resaltar que de esta exposición nos llevamos que las actividades tanto de hidrocarburos, energéticas y de la minería tienen, digamos, un gran papel en el desarrollo y crecimiento de nuestro país y que hay muchas oportunidades que están ahí, que dependen mucho de la ingeniería de nuestro país aprovechar, ¿no? En las diversas ramas de la ingeniería. Entonces, esto también nos conlleva a que podamos sumar, digamos, esa estrategia de comunicación efectiva, que en muchas áreas, pues, no se está dando de una manera adecuada. Y finalmente, no sin por supuesto, sumar la ética, ¿no? Como bien nos ha expresado el ingeniero Viso, que es fundamental y que cada vez va a tomar más importancia porque el desarrollo de la tecnología también trae como consecuencias el discutir hasta dónde, ¿no? Entonces, agradecerles nuevamente y ahora, para las palabras de cierre de esta mesa técnica, quiero invitar al ingeniero Jesús Roberto Tamayo Pacheco. Él es presidente de la Comisión de Bicentenario del Consejo Directivo de Lima, del Colegio de Ingenieros del Perú. Él es ingeniero mecánico electricista por la Universidad Nacional de Ingeniería, ha sido miembro del Consejo Directivo de Ocitlán y Ocinermin. Actualmente se desempeña como director en representación del Subcomité de Transmisores del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional COE-SINAC. Ingeniero, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Muchas gracias a los organizadores por la oportunidad de participar en esta importante mesa técnica que justamente tiene que ver con los temas de minería, hidrocarburos y electricidad dentro de este gran concepto de la conservación del medio ambiente y la economía circular como un medio para llegar a esa conservación ambiental. Entonces, hemos escuchado en la mañana diversas conferencias de los ponentes, ingeniero Juan Francisco Retamoso, lo he escuchado atentamente, creo que nos ha hablado presentemente de todas las experiencias que existen en el campo de la minería. Lo mismo a la ingeniera Stephanie Valle, quien nos ha hablado también de diferentes experiencias que haya tenido y de las necesidades que se tienen y dónde están en este momento las falencias de las empresas para poder entrar a una verdadera economía circular. Y un tema de gran importancia, que es algo que hoy el Colegio de Ingenieros ha cogido y le está divulgando y está, formando o completando esa formación profesional de nuestros agremiados, que no se da en las universidades, estas habilidades blandas y sobre todo el tema de la ética profesional. Y ahí pues el ingeniero Viso, quien tiene un papel importante en el Colegio de Ingenieros difundiendo este tema de la ética en el campo de la ingeniería, nos ha dado una correlación en este tema, relacionándolo con la conservación medioambiental. Hoy por hoy, nosotros estamos viviendo esta pandemia, ¿no? Y está ocasionado pues graves daños a la economía
en todos los países y graves afectaciones a la salud pública, efectos que van a perdurar en el tiempo. En este entorno, la ingeniería debe contribuir al desarrollo socioeconómico del país a través de una ingeniería eficiente y sostenible, con ingenieros profesionalmente idóneos y con una alta capacidad ética, con capacidad plena para gestión de proyectos, ¿no? Y que permitan recuperar a los países a la situación prepandémica y desarrollar la economía en la llamada nueva normalidad. La ingeniería será promotora y desarrolladora de las tecnologías necesarias para satisfacer este cambio que requerimos, ¿no? Entonces, es en ese contexto que se ha desarrollado esta mesa técnica, que también como resultados se preparará un informe técnico que presente la situación actual del país respecto al establecimiento y adherencia de políticas de cambio climático y economía circular. Para esto las ponencias de esta mañana de los diferentes especialistas que han intervenido, pues servirán a capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y a los organizadores del Congreso para tener este informe técnico y también el establecimiento de guías que establezcan las perspectivas de desarrollo sostenible a través también de la aplicación de conceptos de economía circular y cambio climático, ¿no? Bueno, dicho esto, quiero felicitar nuevamente a los organizadores, agradecer la participación de todas las personas profesionales de diferentes especialidades y ámbitos que hoy nos han acompañado y han participado escuchando estas presentaciones importantes y también con sus preguntas. Las preguntas que enriquecen definitivamente, enriquecen el diálogo, la discusión y aportan mucho para las conclusiones a que se pueda llegar de esta mesa técnica número 7. Para cumplir con el tiempo asignado, no continúo más y agradezco mucho y doy por cerrada, por clausurada esta mesa técnica número 7, minería, hidrocarburo y electricidad sostenible, dentro del marco del primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales, cambio climático, determinantes de la salud y economía circular en industrias extractivas, sectores productivos y servicios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Tamayo. Pues agradecerles a cada uno de los expositores y panelistas, a los asistentes también. De manera especial, agradecerle al ingeniero Juan Francisco Retamoso, al ingeniero Stephanie Valle y al ingeniero Ricardo Enrique Viso por sus excelentes y brillantes presentaciones. A todos los asistentes, comentarles que a las 2:15 de la tarde vamos a dar inicio a la exposición de infografías y posteriormente a los trabajos de investigación, los cuales son parte también de este desarrollo de este congreso. Pues muchísimas gracias a todos, cuídense mucho, lávense las manos, usen mascarilla y que tengan mucha salud y esperamos vernos pronto y compartir mucha más conocimiento. Hasta luego.